A ver, vamos a hablar de curvas de isopreferencia, que también se llaman curvas de nivel, y para poderlas graficar tendríamos que intentar hacer una gráfica en 3 dimensiones, luego cortar con planos paralelos al plano XY y ir dándole forma a la gráfica. Sin embargo, para hacerlo, en este caso vamos a tratar de utilizar otra técnica un poquito diferente, pero que al final del día es lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar propiedades de los logaritmos para simplificar esta parte que tenemos por acá. Lo primero que deben recordar es que cuando tienen R que multiplica al logaritmo de X, el logaritmo en cualquier base, esto es el logaritmo de X elevado a la R. Y cuando tengo logaritmo de X más el logaritmo de Y, esto es el logaritmo de X por Y. Esa es una de las primeras propiedades que necesitan. Entonces, ya que tengo esta propiedad por acá, pues lo primero que voy a hacer es simplificar. Aquí tendré que esto es lo mismo que poner el logaritmo de x1 elevado al cuadrado por más, mejor dicho, más el logaritmo de x2 elevado al cuadrado. Primero es esta propiedad. Escribirlo como exponente es lo que acabamos de hacer por acá. Y ahora, como tengo una suma, se va a descomponer como un producto, como esto que tengo de este otro lado. Entonces me quedará logaritmo de x1 al cuadrado por x2 al cuadrado. Y ahora recuerden que cuando tengo x por y elevado a la n, donde n es un número entero positivo, esto será x a la n por y a la n. Entonces, si lo leen al revés, lo puedo aplicar en esta parte de acá. Aquí tendremos que esto es logaritmo de x1 por x2, todo elevado al cuadrado. Ahora sí, eso quiere decir que todo lo que hemos hecho hasta este punto es nada más simplificar esta expresión. Voy a quitar esto de acá, voy a quitar esto de acá, y lo único que me queda es esta expresión que tengo aquí. Estas dos cosas son iguales. Ahora, para intentar graficar las curvas de isopreferencia o curvas de nivel, vamos a igualar a una constante que le llamaré C. Esta constante C va a tener que ser una constante mayor o igual que 0 en principio. Y luego lo que vamos a hacer es despejar. De aquí, por ejemplo, para despejar, voy a pasar el logaritmo del otro lado, pero eso se transformaría en una base. Aquí generalmente cuando ustedes no tienen nada en el logaritmo, significa que tengo una base 10. Siempre que no tengan nada escrito en el logaritmo, significará base 10. O en este caso dependerá de lo que les hayan dicho por ahí. A lo mejor LG significa logaritmo natural, pero en principio si no tengo nada será base 10. Por lo tanto, al pasar esto del otro lado me quedará x1 por x2 es igual a 10 elevado a la constante que me está dando el problema. Y después esto me quedaría, al despejar x2, diría que x2 es igual a 10. Miren, perdón, aquí todavía me faltó un cuadrado. Vamos a poner el cuadrado que tenía por acá. Y esto sería igual a 10 elevado a la c. Ahora, este de aquí lo tengo que pasar como raíz del otro lado. Para poderme deshacer de este me quedaría x1 por x2 es igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a la c. Aquí simplemente estoy tomando la raíz positiva. ¿Por qué? Porque estoy pensando que esta función va de los números reales positivos, más bien de R2 más, o sea, del cuadrante positivo del plano cartesiano a los números reales. Entonces simplemente va de la parte positiva, entonces la raíz tiene que ser la parte positiva. Haremos el despeje de x2. X2 me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a la c dividido entre x1. Y ahora sí, lo que me interesa para hacer mi gráfica es esta parte de aquí. Pero noten lo siguiente, este es una constante. Cada vez que ustedes me dicen cuánto vale exactamente C, tengo una constante. Y la raíz cuadrada de una constante sigue siendo una constante. Por lo tanto, todo lo que está aquí arriba es una constante, no es una variable. Y lo que está variando es justamente x1. Ahora, la gráfica de y igual a constante dividida entre x es la siguiente forma. Tendríamos una forma más o menos así. Pero no me interesa esta parte de aquí porque nosotros estamos pensando otra vez que simplemente estamos en la parte positiva. Entonces la gráfica me interesa el pedazo que está aquí y ese pedazo se ve simplemente así. Entonces, la gráfica de esto va a ser como esto de acá. ¿Por qué? Porque se cumple que tengo y igual a constante, aquí es x2
igual a constante, dividida entre la variable, dividida entre la variable. Entonces la gráfica se verá así. Y cada vez que ustedes van cambiando el valor de la constante, la gráfica se va a ir desplazando un poco, desplazando un poco, desplazando un poco. Y al final del día, las curvas de isopreferencia para esta que está aquí tendrán justamente la forma que está por acá. Otra vez, todo va a depender de la gráfica que ustedes quieran hacer y de la función que les están dando. Y hasta aquí, pues muchas gracias.